¿Alguna vez te has detenido y mira esas monedas pequeñas que llevas en el bolsillo, esas que normalmente ignoras? Porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar completamente tu forma de ver algo tan simple como una moneda. Imagina por un segundo que una paisa de apenas unos centavos, una moneda que miles de personas han usado sin pensar, podría valer una fortuna. No estamos hablando de cientos, ni siquiera de miles, estamos hablando de una cifra que podría alcanzar los $80,000. Lo más impactante de todo es que tal vez, solo tal vez, tú podrías tenerla sin saberlo. Todo comienza en 1996, un año que para muchos pasó desapercibido, pero que en el mundo del coleccionismo dio una huella importante. Ese año se acuñaron miles de monedas de 10 centavos en Estados Unidos, conocidas como dime. A simple vista, parecen iguales a cualquier otra moneda moderna, pequeñas, plateadas, con el rostro de Franklin D. Roosevelt mirando hacia la izquierda. Nada fuera de lo común, o al menos eso es lo que la mayoría cree. Pero aquí es donde la historia se vuelve interesante. Dentro de esos miles de monedas, existe una variante extremadamente rara, una paisa que se ha convertido en objeto de deseo para coleccionistas de todo el mundo. No es solo por su antigüedad, sino por un detalle que muy pocos conocen. El 1996 de dime fue acuñado en la cosa de la moneda de Denver, lo que se indica con una pequeña letra D en la moneda. Miles de estas monedas fueron producidas, pero entre ellas, algunas salieron con características únicas debido a eras de acuñación, detalles especiales o condiciones excepcionales de conservación. Ahora piensa en esto, una moneda que normalmente vale solo 10 centavos, puede multiplicar su valor más de veces simplemente por un pequeño detalle casi invisible. Un error en el proceso, una variación mínima, algo que la mayoría de las personas jamás notaría. Lo que hace que esta moneda sea tan especial no es solo su rareza, sino la historia detrás de ella. Durante el proceso de acuñación, las máquinas trabajan a velocidades increíbles, produciendo monedas sin parar. Pero en ocasiones, algo sea ligeramente diferente. Puede ser un golpe más fuerte, una alineación imperfecta, un detalle duplicado, es en esos pequeños errores donde nace el verdadero valor. Imaginad sosteniendo una moneda que, sin que nadie lo supiera en ese momento, se convertiría en una de las más buscadas décadas después. Personas han revisado miles, incluso miles de monedas, buscando ese ejemplar exacto. Algunos lo han encontrado en los lugares más inesperados, en un frasco antiguo, en el fondo de un cajón, incluso en el cambio de una tienda. Lo más sorprendente es que muchas de estas monedas raras fueron años circulando sin que nadie notara su valor. Fueron usadas para comprar café, pagar transporte, o simplemente olvidadas en una alcancía. Mientras tanto, su verdadero valor permanecía oculto, esperando a que alguien con el conocimiento adecuado lo descubriera. Ahora, aquí viene la parte que realmente cambia todo. Existen registros de monedas 1996 de dime que, debido a su condición casi perfecta y características únicas, han alcanzado valores extraordinarios en el mercado. Coleccionistas están dispuestos a pagar sumas enormes por estos países, especialmente cuando se encuentran en estado impecable, sin desgaste, como es el tiempo nunca los hubiera tocado. No se trata solo de suerte, también se trata de atención al detalle. Muchas personas tienen estas monedas en sus manos todos los días y simplemente no lo saben. Los pasan por alto porque parecen comunes. Pero en el mundo del coleccionismo, lo común puede volverse extraordinario en un instante. Piensa en cuántas monedas han pasado por tus manos a lo largo de tu vida. ¿Cuántas veces recibís cambio y lo guardas sin mirar? ¿Cuántas veces viste una moneda y jamais que no tenía ningún valor especial? La realidad es que podrías haber tenido una de estos países, y nunca lo supiste. La emoción de descubrir una moneda así no tiene comparación. Y es como encontrar un tesoro escondido a plena vista. No necesitas mapas, ni excavations, solo necesitas mirar más de cerca. Aquí es donde todo se vuelve aún más emocionante. Porque si tienes una moneda de 1996 con la marca D, en excelente estado, con ciertas características especiales,
podrías estar sosteniendo algo que vale muchísimo más de lo que imaginas. Algo que coleccionistas de todo el mundo están buscando activamente. La diferencia entre una moneda común y una valiosa puede ser tan pequeña como un detalle microscópico. Pero ese detalle puede cambiarlo todo. Puede convertir algo ordinario en algo extraordinario. Ahora imagina este escenario: estás revisando tus monedas, tal vez sin muchas expectativas, y de repente encuentras una que coincide con todas las características. En ese momento, todo cambia. Y ese pequeño país de metal se transforma en una oportunidad increíble. Personas han vivido exactamente eso. Han pasado de tener una simple moneda y descubrir que poseen algo que podría valer decenas de miles de dólares. Y lo más increíble es que todo comenzó con una simple revisión, una pequeña curiosidad. Así que la próxima vez que tengas monedas en tu bolsillo, en tu casa o incluso olvidadas en algún rincón, míralas con atención. Porque una de ellas podría ser diferente. Podría ser especial. Podría ser esa moneda que todos buscan. Y si por casualidad tienes ese 1996 de dime con las características correctas, entonces hay algo que debes entender claramente: no es solo una moneda, es una pieza única, una oportunidad, un pequeño objeto que podría cambiar tu vida. Porque al final del día, no se trata solo del dinero, se trata del descubrimiento, de la emoción, de saber que algo tan pequeño puede tener un valor tan grande. Pero sí, hay algo que no se puede ignorar. Algunas de estas monedas han llegado a alcanzar cifras cercanas a los $80,000. Y eso significa que si tienes una, podría ser una de las personas más afortunadas del mundo sin siquiera haberlo sabido hasta ahora. Y ahora que sabes esto, la verdadera pregunta no es si estas monedas existen, la verdadera pregunta es: ¿y revisas los tuyos? Porque la mayoría de las personas escucha historias como esta y piensa que es imposible, que nunca les pasará, que estas cosas solo le ocurren a otros. Pero la realidad es muy distinta. Estas monedas han estado circulando durante años, han pasado de mano en mano, han estado en bolsillos, cajones, alcancías, esperando a que alguien finalmente los mire con atención. Tal vez ahora mismo, en tu casa, hay un pequeño montón de monedas que no has revisado en mucho tiempo. Tal vez hay una vieja cartera, una joya olvidada o incluso monedas sueltas en algún rincón, y entre ellas podría estar ese país que lo cambia todo. No necesitas ser un experto, no necesitas herramientas especiales, solo necesitas curiosidad y unos minutos de tu tiempo. Imaginad ese momento: estás revisando una por una, sin muchas expectativas, y de repente ves ese fecha. 1996, luego notas lo pequeña y empiezas a prestar más atención. Tu corazón se acelera un poco, porque ahora sabes que podría ser importante. Ese instante, esa duda, esa emoción, es exactamente lo que hace que esta búsqueda sea tan especial. Y aunque muchas veces no encuentras nada fuera de lo común, cada revisión te acerca más a esa posibilidad. Porque lo increíble de todo esto es que no necesitas suerte extrema, necesitas consistencia. Las oportunidades están ahí, escondidas a simple vista. Además, incluso si no encuentras la moneda exacta, ya has dado un paso adelante. Ahora sabes algo que la mayoría de las personas ignora completamente. Has abierto la puerta a un mundo donde lo pequeño puede tener un valor enorme, donde los detalles lo son todo, y donde una simple moneda puede contar una historia increíble. Pero si realmente encuentras una, si tienes en tus manos ese 1996 de dime con las características correctas y en un estado excepcional, entonces detente un segundo, porque en ese momento no solo tienes una moneda, tienes una oportunidad real. Una oportunidad que muchas personas pasan toda su vida buscando. Y ahí es donde todo cambia. Porque lo que parecía insignificante se convierte en algo extraordinario. Lo que antes ignorabas, ahora se vuelve valioso. Y tú, sin darte cuenta, podrás estar en una posición que miles de personas desean tener. Así que no lo dejes pasar. No lo pospongas. Tómate ese tiempo hoy mismo. Revisa, observa, compara,
porque nunca sabes cuándo podrías encontrar algo que transforme completamente tu perspectiva, o incluso tu vida. Why es este tipo de historias te sorprende, te gusta descubrir secretos ocultos, objetos valiosos o oportunidades que la mayoría no vi, entonces es great de seguir atento, porque hay muchas más cosas como esta a la afuera, esperando ser encontradas. Recuerda, las grandes oportunidades no siempre hacen ruido, y visas vienen en forma de algo tan pequeño como una moneda. Why quién sabe, la próxima gran historia, podría ser la tuya. ¿Alguna vez te has detenido y mira esas monedas pequeñas que llevas en el bolsillo, esas que normalmente ignoras? Porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar completamente tu forma de ver algo tan simple como una moneda. Imagina por un segundo que una paisa de apenas unos centavos, una moneda que miles de personas han usado sin pensar, podría verla una fortuna. No estamos hablando de cientos, ni siquiera de miles, estamos hablando de una cifra que podría alcanzar los $80,000. Why lo más impactante de todo es que tal vez, solo tal vez, tú podrías tenerla sin saberlo. Todo comienza en 1996, un año que para muchos pasó desapercibido, pero que en el mundo del coleccionismo dio una huella importante. Ese año se acuñaron miles de monedas de 10 centavos en Estados Unidos, conocidas como dime. A simple vista, parecen iguales a cualquier otra moneda moderna, pequeñas, platidas, con el rostro de Franklin D. Roosevelt mirando hacia la izquierda. Nada fuera de lo común, o al menos eso es lo que la mayoría cree. Pero aquí es donde la historia se vuelve interesante. Dentro de esos miles de monedas, existe una variante extremadamente rara, una paisa que se ha convertido en objeto de deseo para coleccionistas de todo el mundo. Why no es solo por su antigüedad, sino por un detalle que muy pocos conocen. El 1996 de dime fue acuñado en la cosa de la moneda de Denver, lo que se indica con una pequeña letra D en la moneda. Miles de estas monedas fueron producidas, pero entre ellas, algunas salieron con características únicas debido a eras de acuñación, datos especiales o condiciones excepcionales de conservación. Ahora piensa en esto, una moneda que normalmente vale solo 10 centavos, puede multiplicar su valor más de veces simplemente por un pequeño detalle casi invisible. Un error en el proceso, una variación mínima, algo que la mayoría de las personas jamás notaría. Lo que hace que esta moneda sea tan especial no es solo su rareza, sino la historia detrás de ella. Durante el proceso de acuñación, las máquinas trabajan a velocidades increíbles, produciendo monedas sin parar. Pero en ocasiones, algo sea ligeramente diferente. Puede ser un golpe más fuerte, una alineación imperfecta, un detalle duplicado, o es en esos pequeños errores donde nace el verdadero valor. Imaginad sosteniendo una moneda que, sin que nadie lo supiera en ese momento, se convertiría en una de las más buscadas décadas después. Personas han revisado miles, incluso miles de monedas, buscando ese ejemplar exacto. Why algunos lo han encontrado en los lugares más inesperados, en un frasco antiguo, en el fondo de un cajón, incluso en el cambio de una tienda. Lo más sorprendente es que muchas de estas monedas raras fueron años circulando sin que nadie notara su valor. Fueron usadas para comprar café, pagar transporte, o simplemente olvidadas en una alcancía. Mientras tanto, su verdadero valor permanecía oculto, esperando a que alguien con el conocimiento adecuado lo descubriera. Ahora, aquí viene la parte que realmente cambia todo. Existen registros de monedas 1996 de dime que, debido a su condición casi perfecta y características únicas, han alcanzado valores extraordinarios en el mercado. Coleccionistas están dispuestos a pagar sumas enormes por estos países, especialmente cuando se encuentran en estado impecable, sin desgaste, como es el tiempo nunca los hubiera tocado. Why no se trata solo de suerte, también se trata de atención al detalle. Muchas personas tienen estas monedas en sus manos todos los días y simplemente no lo saben. Los pasan por alto porque parecen comunes. Pero en el mundo del coleccionismo, lo común puede volverse extraordinario en un instante. Piensa en cuántas monedas han pasado por tus manos a lo largo de tu vida. ¿Cuántas veces recibís cambio y lo guardes sin mirar?
¿Cuántas veces viste una moneda y que no tenía ningún valor especial? La realidad es que podrías haber tenido una de estos países, y nunca lo supiste. La emoción de descubrir una moneda así no tiene comparación. Y es como encontrar un tesoro escondido a plena vista. No necesitas mapas, en excavations, solo necesitas mirar más de cerca. Y aquí es donde todo se vuelve aún más emocionante. Porque si tienes una moneda de 1996 con la marca D, en excelente estado, y con ciertas características especiales, podrías estar sosteniendo algo que vale muchísimo más de lo que imaginas. Algo que coleccionistas de todo el mundo están buscando activamente. La diferencia entre una moneda común y una valiosa puede ser tan pequeña como un detalle microscópico. Pero ese detalle puede cambiarlo todo. Puede convertir algo ordinario en algo extraordinario. Ahora imagina este escenario: estás revisando tus monedas, tal vez sin muchas expectativas, y de repente encuentras una que coincide con todas las características. En ese momento, todo cambia. Y ese pequeño país de metal se transforma en una oportunidad increíble. Personas han vivido exactamente eso. Han pasado de tener una simple moneda, y descubrir que poseen algo que podría valer decenas de miles de dólares. Y lo más increíble es que todo comenzó con una simple revisión, una pequeña curiosidad. Así que la próxima vez que tengas monedas en tu bolsillo, en tu casa o incluso olvidadas en algún rincón, míralas con atención. Porque una de ellas podría ser diferente. Podría ser especial. Podría ser esa moneda que todos buscan. Y si por casualidad tienes ese 1996 de dime con las características correctas, entonces hay algo que debes entender claramente: no es solo una moneda, es una pieza única, una oportunidad, un pequeño objeto que podría cambiar tu vida. Porque al final del día, no se trata solo del dinero, se trata del descubrimiento, de la emoción, de saber que algo tan pequeño puede tener un valor tan grande. Pero sí, hay algo que no se puede ignorar. Algunas de estas monedas han llegado a alcanzar cifras cercanas a los $80,000. Y eso significa que si tienes una, podría ser una de las personas más afortunadas del mundo sin siquiera haberlo sabido hasta ahora. Y ahora que sabes esto, la verdadera pregunta no es si estas monedas existen, la verdadera pregunta es: ¿y revisas los tuyos? Porque la mayoría de las personas escucha historias como esta y piensa que es imposible, que nunca les pasará, que estas cosas solo le ocurran a otros. Pero la realidad es muy distinta. Estas monedas han estado circulando durante años, han pasado de mano en mano, han estado en bolsillos, cajones, alcancías, esperando a que alguien finalmente los mire con atención. Tal vez ahora mismo, en tu casa, hay un pequeño montón de monedas que no has revisado en mucho tiempo. Tal vez hay una vieja cartera, una joya olvidada o incluso monedas sueltas en algún rincón, y entre ellas podría estar ese país que lo cambia todo. No necesitas ser un experto, no necesitas herramientas especiales, solo necesitas curiosidad y unos minutos de tu tiempo. Imaginad ese momento: estás revisando una por una, sin muchas expectativas, y de repente ves esa fecha. 1996, luego notas la pequeña D, y empiezas a prestar más atención. Tu corazón se acelera un poco, porque ahora sabes que podría ser importante. Ese instante, y esa duda, y esa emoción, y es exactamente lo que hace que esta búsqueda sea tan especial. Y aunque muchas veces no encuentras nada fuera de lo común, cada revisión te acerca más a esa posibilidad. Porque lo increíble de todo esto es que no necesitas suerte extrema, necesitas consistencia. Las oportunidades están ahí, escondidas a simple vista. Además, incluso si no encuentras la moneda exacta, ya has dado un paso adelante. Ahora sabes algo que la mayoría de las personas ignora completamente. Has abierto la puerta a un mundo donde lo pequeño puede tener un valor enorme, donde los detalles lo son todo, y donde una simple moneda puede contar una historia increíble. Pero si realmente encuentras una, si tienes en tus manos ese 1996 de dime con las características correctas y en un estado excepcional, entonces detente un segundo, porque en ese momento no solo tienes una moneda,
tienes una oportunidad real. Una oportunidad que muchas personas pasan toda su vida buscando. Why ahí es donde todo cambia. Porque lo que parecía insignificante se convierte en algo extraordinario. Lo que antes ignorabas, ahora se vuelve valioso. Why tú, sin darte cuenta, podrías estar en una posición que miles de personas desean tener. Así que no lo dejes pasar. No lo pospongas. Tómate ese tiempo hoy mismo. Revisa, observa, compara, porque nunca sabes cuándo podrías encontrar algo que transforme completamente tu perspectiva, o incluso tu vida. Why es a este tipo de historias te sorprende, es a te gusta descubrir secretos ocultos, objetos valiosos o oportunidades que la mayoría no vi, entonces es segredo de seguir atento, porque hay muchas más cosas como esta a la afuera, esperando ser encontradas. Recuerda, las grandes oportunidades no siempre hacen ruido, y visas vienen en forma de algo tan pequeño como una moneda. Why quién sabe, la próxima gran historia podría ser la tuya.